El mundo acaba de descubrir, para su horror, que el alcance de los misiles de Irán es el doble de lo que se pensaba antes, lo que significa que Irán puede atacar a Europa con misiles nucleares. ¿Podría haber un misterio detrás de lo que sucede en Irán que se remonte a una figura misteriosa de la antigüedad? ¿Es posible que lo que esté detrás de todo esto sea en realidad el anticristo? ¿Y quién es el Mahdi? ¿Y quién es el Dajjal? ¿Qué tiene que ver con Jesús? ¿Tienen los musulmanes su propia profecía antigua que creen que se está cumpliendo ahora mismo? ¿Y se alinea todo esto con la profecía bíblica del fin de los tiempos? ¿Habla la Biblia de un ser aún más antiguo que esté detrás de todo esto? ¿Y qué nos depara el futuro? Y voy a revelarlo todo. En este video voy a compartir lo que la mayoría, incluso los creyentes, no tienen ni idea. Lo que realmente hay entre nosotros y los sucesos del mundo, lo que ocurre incluso tras el alza de la gasolina, ¿podría estar vinculado al anticristo? De verdad, es antiguo pero peligroso, un misterio que puede significar vida o muerte, destrucción, incluso una tercera guerra mundial. Quédense sintonizados, quédense hasta el final, porque todo esto le dará sentido a todo de una forma totalmente nueva. Y en realidad está conectado, sí, con el anticristo. Soy Jonathan Cahn. Empezaremos a revelar esto en un momento, pero tengo una gran noticia que siempre les cuento a todos aquí primero. Acabo de terminar de escribir el próximo libro, el nuevo libro. ¿Cómo se llama? Aún no puedo decírselo. ¿De qué trata? No puedo decirlo todavía, pero pronto se lo diré. Les diré esto. El misterio es gigantesco. Ha alterado el mundo, incluso su vida. El futuro del mundo depende de ello. Y tal vez incluso su propio futuro. Lo revelaré pronto en este canal, así que sigan sintonizados. Ahora, para no perderse estos mensajes proféticos y especiales solo en este sitio, suscríbanse ahora y denle a me gusta para que llegue a otros. Y si no tienen el avatar, ese es el libro más nuevo. Es el último libro, el más explosivo. Vayan a internet ahora. Pueden ir a Amazon o a donde sea que compren en línea y pueden conseguirlo ahora mismo. Por último, imaginen ir de viaje por el libro del Apocalipsis y los pasos de Pablo. Y naveguen conmigo a la isla de Patmos. O en un increíble crucero por el Caribe a las islas con enseñanzas, seminarios y adoración. O el impresionante crucero por Alaska con profecía, enseñanza y más. O un viaje a Tierra Santa tras los pasos, la presencia y los misterios de Dios. Véanlo ustedes mismos, solo échenle un vistazo. Vayan a JonathanCahnSpecialTours.com, eso es JonathanCahnSpecialTours.com. Y por último, para recibir regalos gratis, actualizaciones proféticas y ser parte de los propósitos de Dios para el fin de los tiempos, vayan a hopeoftheworld.org. Bien, el mundo ha estado de nuevo en vilo, con una destrucción potencial, colapso económico, una posible tercera guerra mundial e incluso el uso de armas nucleares. Y de nuevo todo se centra en Irán. Irán es un estado terrorista, detrás de Hamas, detrás de Hezbollah, detrás de los hutíes, detrás del 7 de octubre. Y busca los poderes para usar los poderes de la destrucción nuclear. Es el archienemigo de Israel y el archienemigo de Estados Unidos. Representa una amenaza para el mundo. ¿Podría haber un misterio detrás de esto? Lo hay. Y se llama el Mahdi. Ahora, puede que nunca hayan oído hablar de esto, pero es muy importante que lo sepan. El Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? ¿O qué es el Mahdi? El Mahdi es clave en la creencia islámica. Y sin embargo, la mayoría de los cristianos no tienen ni idea de esto. El Mahdi significa literalmente el guiado en árabe. Según la creencia islámica, el Mahdi, esta persona llamada el Mahdi, aparecerá en los últimos días, cerca del fin de la era. Vendrá como una figura guerrera. Él va a luchar. Según la creencia islámica, él gobernará. Él unirá al Islam en uno solo, unirá al mundo como uno solo y lo preparará para el día del juicio. Ahora hay dos ramas del Islam: sunita y chiita o chiita. Y hay cierta variación en la creencia del Mahdi. El Islam sunita, los musulmanes sunitas, creen que simplemente aparecerá al final de la era. Pero los chiitas creen que él ya estuvo aquí. Ha estado oculto ahora y va a regresar. En otras palabras, vendrá al final de la era, será su segunda venida. Creen que es el 12º imán, el último resucitado por Dios, y los chiitas se centran especialmente en el Mahdi. Él es más central en su creencia. Creen que va a reinar sobre la tierra, trayendo un gobierno mundial único, y lo llaman el que se levantará. ¿Cuándo creen que va a venir?
en los últimos días cuando haya caos en todas las naciones. Caos, guerras, caos. ¿Qué tiene esto que ver con lo que está pasando ahora? Bueno, la potencia chiita clave en el mundo se llama Irán. Irán cree plena y fervientemente en el Mahdi y en la venida del Mahdi. Esto se refiere al gobierno iraní, no a todo el mundo allí. Irán entretejió la creencia del Mahdi en su gobierno. Su gobierno la tiene. Es su líder supremo, su primer líder supremo. El Ayatollah Khomeini era conocido como el representante del Mahdi y ordenó a los miembros del gobierno de Irán ofrecer sus servicios al, cito, Señor de la Era, el Mahdi. Los líderes de Irán rinden homenaje regularmente al Mahdi. Uno de sus presidentes dijo, el Señor de la Era, el Mahdi, traerá un gobierno mundial. El expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo que Irán no tiene otra misión más que preparar el establecimiento de un gobierno mundial, que el Mahdi dirija el mundo o el universo. Líderes de Irán han llamado al mahdismo la estrategia definitoria de Irán, la República Islámica. Y así, cada líder supremo, incluido el que acaba de morir, y Jamenei, y su hijo ahora mismo, es considerado, juzgado, tenido como el representante del Mahdi, el delegado del Mahdi. Creen que la llegada del Mahdi se acelerará por sus acciones. Y por cierto, la creencia en el Mahdi fue parte de lo que llevó a la fundación de los Hermanos Musulmanes, vinculados a Al-Qaeda, y al 11 de septiembre. Los creyentes en el Mahdi creen que el Mahdi librará una guerra contra los infieles. Ellos mismos deben guerrear y, al hacerlo, preparar el camino para que venga el Mahdi y conquiste el mundo. El presidente de Irán declaró que Irán debe ser el instrumento para la aparición, para provocar la aparición del Mahdi, al final de los tiempos. Y parte de esa preparación del Mahdi de preparar el mundo para Irán significa la destrucción de Israel. Cuando Ahmadinejad declaró abiertamente que Irán pretendía destruir a Israel, sus superiores le dijeron, mantente callado. Este es nuestro plan, pero tenemos que ocultarlo. Así que Irán no es como otras naciones porque está gobernado por un gobierno chiita radical que representa a esta cosa, a este ser, a esta figura llamada el Mahdi. Y ve su papel como traer la segunda venida del Mahdi al mundo. ¿Y cómo sucede esto? Como se supone que el Mahdi vendrá en tiempos de caos y guerras, si Irán puede provocar guerras y caos, están ayudando a que el Mahdi venga. El terrorismo, eso es parte de preparar el camino para el Mahdi. Obtener capacidades nucleares, eso es preparar el camino para el Mahdi. Amenazar al mundo. Eso es preparar el camino. Destruir a Israel, si pudieran, eso sería para ellos, preparar el camino para el Mahdi. El Mahdi los hace especialmente peligrosos porque la mayoría de las naciones se guían por su propio interés. En otras palabras, no querrían ser destruidas. La Unión Soviética era malvada y peligrosa, pero no quería ser destruida. Lo mismo con China. Pero Irán es diferente porque ellos creen que en el Mahdi que la amenaza de destrucción no necesariamente los conmueve. Así que cuando Trump amenaza con estas cosas, no necesariamente los conmueve porque creen que todo estará bien, incluso si Teherán es destruida o la nación entera, si eso marca el inicio del reinado del Mahdi. Cuando Irán fue atacado, ¿qué hizo? Empezó a disparar misiles a sus países vecinos, países árabes que eran neutrales, ni siquiera estaban en su contra. Empezó a disparar contra buques petroleros, poniendo en peligro el suministro mundial de petróleo. Realmente no les importa. Disparó hacia Jerusalén, hacia el monte del templo, lo que podría haber destruido no solo el muro, el monte del templo, o incluso la iglesia del Santo Sepulcro. Podría haber destruido la cúpula de la roca. Es decir, creen que lo hicieron para que se culpara a Israel. Eso desataría una guerra santa. No les importa. Y eso es lo que los hace tan peligrosos. Y eso es lo que está afectando al mundo ahora mismo. Esto es con lo que el mundo ha estado lidiando por años con Irán. Y no solo porque hay un gobierno islámico radical, no solo porque se trata de un gobierno terrorista, un estado terrorista, sino por el Mahdi. Detrás de la amenaza de guerra, el Mahdi. Detrás de la destrucción nuclear, detrás de los precios más altos que pagas en la gasolinera, el Mahdi. Ahora, tal vez hayan notado algo. La Biblia predice que en los últimos días habrá un gobernante que se levantará, uno que surgirá, que luchará, que conquistará, que reinará sobre el mundo, en un gobierno mundial único llamado el Anticristo o la Bestia.
Es interesante porque el Mahdi se muestra muy similar a esto. Primero, él gobierna, su mandato es como una imitación, una versión del reinado del Mesías, la profecía del Mesías. Eso es lo que hace el Islam. Toma lo que está en la Biblia y lo deforma hasta hacerlo irreconocible. Y así tienes la llegada de un Salvador, pero es el Mahdi. Y él viene a liberar al pueblo islámico. El Mesías vendrá a liberar a Israel y a todos los creyentes. Él viene en un tiempo de caos, el Mahdi. Bueno, del Mesías también. Y el Mesías reinará sobre la tierra. Así que ellos creen que el Mahdi lo hará. Saben que de hecho es una creencia islámica que el Mahdi reinará por 7 años. 7 años. Exactamente el mismo periodo de tiempo que da la Biblia para la tribulación antes de la venida del Mesías. En Daniel, sobre el anticristo, dice que el anticristo o el príncipe hará un pacto por 1 semana de años o 7 años. Eso es, y por eso aquí dice que este es el reinado del Mahdi. ¿Para qué es todo esto una preparación? Los musulmanes esperan que un hombre se levante, ciertamente los chiitas, para establecer un gobierno mundial único y reinar por 7 años. Eso es exactamente lo que el anticristo va a hacer. ¿Qué escenario tan perfecto para que más de 2.000 millones de personas en el mundo acepten al anticristo de inmediato? Eso es una 1/4 parte de la población mundial. ¿Y qué significa anticristo? Es alguien que está en contra del Cristo o del Mesías, pero también alguien que está en lugar de, o es un sustituto de, una imitación de. Y de eso se trata todo esto. Ahora se va a poner aún más loco y muestra cuánto el Islam simplemente toma de las escrituras y lo confunde y mezcla todo. ¿Se dan cuenta de que el Islam también cree que Jesús vendrá? En eso se basa todo esto. Saben que reconocen su venida, pero tienen que añadir a su propio Salvador, su Salvador islámico, su Mahdi, su Salvador chiita o el Mesías sustituto. Pero además de eso, así de loco se pone, también se dan cuenta de que la Biblia habla del anticristo. Así que no lo llamarán, por supuesto, necesariamente así, pero no vincularán eso con el Mahdi. Pero tienen otra figura a la que llaman el Dajjal. Y el Dajjal, según ellos, es un falso Mesías que es derrotado. Pero el Mahdi, según su creencia, surge para estar antes de la venida de Jesús. ¿Quién más surge antes de la venida de Jesús? El anticristo. Así que creen que un tipo falso será derrotado, pero luego aceptarán al que viene después, el Mahdi, como el Mesías o el Salvador. Y sin embargo coincide con el anticristo. Y de hecho, algunas corrientes de la creencia islámica hablan de que Jesús reinará, pero las intensas corrientes del Mahdi en Irán dicen que el Mahdi reinará después de eso para el reino. Ahora, para que sea aún más loco, es la creencia islámica en los últimos tiempos y el Mahdi. Creen en un enemigo que se levantará llamado Gog y Magog. ¿Les suena familiar? Gog y Magog está en la Biblia. El libro de Apocalipsis lo tiene, y el libro de Ezequiel 38 y 39. Cuando habla de una alianza de naciones que vienen a destruir a Israel. Ahora, en la creencia del mahdismo, creen que Gog y Magog son malvados y serán derrotados. Pero en Ezequiel 38 y 39, identifica específicamente a una nación. En hebreo que estará vinculada a Gog y Magog, llamada Paras, o Parsa, o Persia, o Irán. Así que aunque Irán identifica a Gog y Magog como malvados en los últimos días, la Biblia dice que se aliarán con Gog y Magog en los últimos días, en una invasión para destruir o para ir en contra de Israel. Así que detrás de Irán está el Mahdi, y el Mahdi está vinculado al anticristo simplemente por todos esos paralelismos. ¿Podría el espíritu del anticristo incluso ahora estarse moviendo en el mundo para preparar el camino para su venida y usando a Irán? Todo esto que ha pasado ha hecho que la profecía de Ezequiel en la Biblia sea mucho más probable, mucho más cercana a cumplirse, porque la profecía dice que Irán atacará a Israel, lo cual nunca sucedió hasta años recientes. Y ahora aquellos en Irán que creen en el Mahdi estarán aún más radicalizados después de esto para atacar a Israel si no son removidos del poder para su destrucción. Y durante este tiempo, Vladimir Putin de Rusia, a quien muchos identifican como Gog y Magog, proclamó su lealtad a Irán. Si Estados Unidos puede atacar a Irán, y junto con Israel puede atacar a Irán, entonces Rusia puede argumentar
Putin puede argumentar, bueno, tenemos el derecho de atacar a Israel con Irán. Y eso es Ezequiel 38 y 39. Y además de todo eso, la Biblia identifica una entidad antigua que está en guerra con Israel para detener los propósitos de Dios para Israel, particularmente conectada a los últimos días, el fin de los tiempos. Es una entidad demoníaca en la Biblia que lucha contra el ser angelical, Gabriel. Cuando Gabriel va a traerle al profeta Daniel una palabra profética sobre Israel y el fin de los tiempos, esa entidad intenta detener eso. Se llama el Sar Parás. Sar significa gobernante o señor o maestro, y Parás es la palabra antigua para Parsa o Persia o Irán. Así que la Biblia dice que detrás de la nación de Irán está este espíritu que busca ir en contra de Israel. ¿No es eso asombroso? ¿Es por eso que Irán está tan obsesionado con destruir a Israel? ¿Y el hecho de que entre los chiitas de allí crean en el Mahdi los hace tan peligrosos? Y ahora tienes el surgimiento de este poder chiita en los últimos días de Irán tratando de preparar el camino para el Mahdi. Todo es una trampa. La Biblia dice claramente que en los últimos días, Irán va a ser un actor que vendrá contra Israel en los últimos días. Y si el Mahdi es el que, en lugar del Cristo o Mesías, ya sabes, él es el que es la imitación, eso lo convertiría en un anticristo o el anticristo. Irán ve en sí mismo la misión de preparar el camino para él. Eso sería como preparar el camino para el anticristo. E Irán acaba de lanzar un video, se los voy a mostrar, que muestra la venganza cayendo sobre Estados Unidos. Así que permítanme rodar eso. Bien, entonces esto amenaza con la destrucción de Estados Unidos y usa todo el pasado de Estados Unidos que ellos verían como los pecados de Estados Unidos. Y fíjense en lo que tiene la Estatua de la Libertad. Es una cabeza de toro. Ese es Baal. Sí, y se trata de venganza aquí. Así que cuando ven todas estas cosas pasando en el Medio Oriente y el mundo, ven cosas bíblicas, ven cosas proféticas, ven cosas del fin de los tiempos. Y las piezas del juego de ajedrez moviéndose a su lugar. Ahora, ¿quién pensaría que la profecía del fin de los tiempos afectaría los precios que pagan en la gasolinera? ¿O podría estar detrás de eso? Lo que podría estar detrás de lo que pasa en la bomba es esto llamado el Mahdi o el anticristo. ¿Cuál es la palabra para ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos saber y hacer? Les traeré esto en un momento con un mensaje sobre eso para ustedes y para nosotros y lo que debemos hacer. Antes de eso, unas últimas actualizaciones rápidas. Escuchen, ya viene. Oren por ello. El nuevo libro. Aún no puedo decirles el nombre, pero lo revelaré pronto en este canal y cómo pueden conseguirlo. Aún no pueden conseguirlo. Para no perderse estos mensajes proféticos y especiales, solo aquí, suscríbanse y denle me gusta. Y si no tienen el Avatar, el libro más nuevo y explosivo que hice, vayan en línea ahora mismo a Amazon o donde sea, pueden conseguirlo. Y por último, imaginen ir en un viaje por el libro de Apocalipsis y los pasos de Pablo y navegar a la isla de Patmos conmigo, o un increíble y hermoso crucero por el Caribe, a las islas del Caribe con enseñanza, seminario, adoración, o el impresionante crucero por Alaska con profecía, enseñanza y adoración y mucho más. O el viaje a la Tierra Santa y los pasos y la presencia de Dios. Véanlo ustedes mismos, solo échenle un vistazo. Vayan a jonathancahnspecialtours.com. Eso es jonathancahnspecialtours.com. Para regalos gratis, profecías y los propósitos de Dios para el fin de los tiempos, visiten hopeoftheworld.org. Eso es hopeoftheworld.org. Los últimos días van a ser los días del anticristo, eso lo sabemos. Y aquí tienen a Irán como un agente del Mahdi, y el Mahdi está vinculado coincide con el anticristo. Eso lo convertiría en un Mesías sustituto, un antimesías. Y el Dajjal, otra imitación de Mesías por completo. Esto está pasando ahora mismo. E Irán, no es solo Irán, sino que el mundo musulmán generalmente cree en el Mahdi.
Y luego tienen al occidente secular, que al expulsar al Mesías de su cultura, crea un vacío para el antimesías con una cultura anticristiana. Y así ya pueden ver el espíritu del anticristo en el mundo, en nuestra cultura. Los últimos días serán días del anticristo, pero el anticristo es una imitación. Si han nacido de nuevo, no tienen la imitación, tienen lo real. Solo hay solo una y verdadera cosa real, la verdad. Aférrense a eso. Manténganse fuertes. Ese es el Mesías. Ese es Jesús. Ese es Yeshua. Tengan confianza en eso. Él es lo real. Y lo más poderoso que pueden hacer es seguirlo. Vivan como si Él fuera realmente su Señor, su Rey ahora mismo, porque lo es. Eso significa que ya estás viviendo en el reino. Vives así porque Él es el Rey de tu vida ahora. Vendrá a la tierra después, pero estás en el reino. Eso significa que sigues su voluntad sobre la tuya. Eso significa que sigues su plan sobre el tuyo. Eso significa que vives para Él, no para ti. Y lo glorificas y difundes el Evangelio. Haces que el reino avance ahora. Él es más fuerte que todas las imitaciones y anticristos del mundo. Y aquí hay una palabra para ti. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo. Esto es del Señor. No te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y por último, de 1 Corintios, mantente alerta, sé vigilante, mantente firme en la fe, sé valiente, sé fuerte. Y eso va con lo que estoy por decirte, como hago al final. Hasta la próxima. Jonathan Cahn les dice, sé fuerte en el Señor, amigo mío, y en el poder de su fuerza. Shalom. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido, y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.